Cuando los atenienses descubren el plan de Jerjes y la enorme fuerza bélica que ha movilizado, se dan cuenta de que van a necesitar ayuda. De ahí que la buscaran en aliados y amigos que defendieran el conjunto de Grecia. Pero la llamada de auxilio cae en saco roto, porque en esa época nadie considera una Grecia como una única nación. Lo que hoy vemos como un solo país, entonces era una serie de ciudades-estado que luchaban entre sí mucho más de lo que combatían en el mismo bando. A pesar de sus deterioradas relaciones, los atenienses acuden a uno de sus mayores rivales, los espartanos, y a su rey, Leónidas I. Para entonces, Leónidas ya era un luchador experto. No hay que olvidar que pasó toda su infancia sujeto al estricto entrenamiento que todos los chicos de Esparta deben hacer para convertirse en feroces guerreros. En ese momento, es uno de los reyes de Esparta, por lo que los atenienses sabían lo que se hacían al acudir a él. Leónidas es un luchador habilidoso, pero la solicitud de ayuda de los atenienses va a sellar su destino. Antes de tomar una decisión sobre si ayudarles o no, los espartanos consultan a su oráculo. Se trataba de un pueblo con arraigadas convicciones religiosas. Una de las formas más frecuentes de averiguar la voluntad de los dioses era a través de oráculos. En Esparta se rendía culto al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos del año 1400 a.C. es uno de los santuarios más sagrados de Grecia. Es un templo erigido en una pequeña cima. El oráculo pone en estado de trance a los que desean saber. Algunos creen que los vapores de etileno que emanan de las profundidades de la Tierra, donde confluyen tres fallas diferentes, podría tener que ver con las peculiaridades del oráculo. Sin embargo, los científicos actuales que han estudiado el terreno no han llegado a una conclusión definitiva. Cuando uno de los sacerdotes le planteaba una pregunta, balbuceaba algo, muchas veces incoherente, y el sacerdote interpretaba la respuesta y se la transmitía al que había preguntado. Hombres de Esparta, quizá los hijos de Persia conquisten vuestra gloriosa ciudad, o quizá toda Esparta llore la muerte de un rey que lo evite. Un rey descendiente del grandioso Heracles. Leónidas entiende que es descendiente de Heracles y que los dioses le han elegido para salvar Esparta. Les comunica a los sabios de la polis que ayudará a los atenienses a luchar contra los persas. Leónidas llega a creerse que el oráculo se refiere a él, que su muerte salvará a Esparta. La decisión de Leónidas se convertirá en mítica. Sin embargo, existe otra razón por la que decide participar en la batalla. Para los espartanos, la intención de Jerjes de ocupar Grecia suponía una gran amenaza. Siguieron la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo que decidieron ayudar a los atenienses. Además, al combinar ambos ejércitos contra los persas, formaron una fuerza de combate con los mejores soldados de toda Grecia. Aún así, el consejero espartano no está convencido del todo y solo permite que Leónidas haga uso de un escaso batallón compuesto por 300 hombres. Estoy seguro de que durante el proceso de selección de los 300, en el que se dejó fuera a los otros 9.000 miembros del ejército espartano, los que no fueron elegidos pensaron que se les estaba dejando fuera de una gran fiesta. Eran hombres nacidos para luchar. Sabían que aquello les haría inmortales tanto a sus familias como a ellos, además de que iban a salvar a Grecia. Leónidas escoge a los mejores guerreros de entre los que ya han tenido descendencia para asegurarse de que las diferentes estirpes sobreviven. ¿Pensó Leónidas desde un principio que era una misión suicida? Puede que sí y puede que no, pero sabía que era una buena oportunidad de librar un grandioso combate y de que aquello daría a los espartanos fama y gloria, lo cual motivaba a todo el pueblo. El reto que Leónidas tiene ante sí es imponente. Va a luchar contra el ejército más poderoso de la Tierra, una máquina bélica que lleva casi un siglo dominando el mundo antiguo, el poderoso imperio persa. En el año 549 a.C., 70 años antes de la última batalla de las Termópilas,
Ciro II el Grande unificó todas las tribus en lo que ahora sería Irán central. Allí, en las montañas de la zona, reunió un ejército compuesto de infantería ligera y pesada y caballería. Ciro se dio cuenta de la importancia de la caballería, por lo que se hizo con la ayuda de tribus acostumbradas a los caballos. Así comenzó esa tradición en el ejército persa. El ejército persa dispuesto a combatir solía estar compuesto de un 80% de infantería y un 20% de caballería. Esta combinación hace que los persas sean imparables en los campos abiertos de Asia. Cuando la infantería llega al frente del enemigo, la caballería ataca por los flancos, lo que provoca la caída del adversario. En 20 años, Ciro conquista 4 de los grandes reinos de Asia: Media, Licia, Lidia y finalmente en el año 539 a.C. logra conquistar Babilonia. El imperio de Ciro se extiende ya de India a Egipto. El imperio persa fue el mayor y el más célebre de los que han existido en la historia de Oriente Próximo. Los persas fueron los que controlaban toda la zona. Ciro divide el imperio en provincias llamadas satrapías, pero no obliga a los pueblos de esas regiones a adoptar las creencias persas, sino que les permite autogobernarse y profesar su propia religión. A pesar de tener que pagar ciertos impuestos al gobierno central, lo cierto es que todos podían conservar su estilo de vida. No hubo pretensiones de imponer una sola religión o un único código civil. Muchos consideran a Ciro un libertador. Esta especie de comportamiento permisivo es algo desconocido en el mundo antiguo. Puede que ello llevara involuntariamente a los espartanos a tomar la decisión final de las Termópilas. En el año 546 a.C., Ciro conquista las colonias griegas de la provincia de Jonia, la actual Turquía. Fiel a sus principios, permite que los dirigentes locales permanezcan en el poder. Pero 50 años después, en el 499 a.C., se produjo una revuelta de los colonos griegos. En este caso, los persas intentaban hacer lo correcto apoyando a los dirigentes que gobernaban, pero acabaron alienando a la población. El resultado se conoce como revueltas jónicas. Ahora, el rey de Persia es Darío, el bisnieto de Ciro I. En un principio, Darío permitió que los gobernantes locales trataran con los sublevados, pero los rebeldes reciben ayuda del exterior. Cuando Jonia se levantó contra los persas, pidió la ayuda de Atenas, la madre patria. Pero los atenienses cometieron el que quizás fue el mayor error estratégico del siglo. Enviaron tropas para ayudar a los rebeldes jónicos. Con ayuda de los atenienses, los rebeldes redujeron a cenizas Sardes, la capital de Jonia. Heródoto escribió sobre dicha revuelta. Prendiendo luego la llama, fue corriendo el incendio de casa en casa hasta apoderarse de la ciudad entera. En el incendio de Sardes quedó abrasado el templo de Quibebe, diosa propia y nacional, pretexto de que se valieron los persas en lo venidero para pegar fuego a los templos de Grecia. La revuelta jónica es un hecho muy importante en la historia de las relaciones entre griegos y persas, ya que supone el principio de lo que sucederá los siguientes 80 años, que acaban con un conflicto abierto entre Atenas y Persia. Esto nunca había ocurrido antes. Atenas ha despertado a un gigante de su letargo. El rey Darío quiere venganza. Se enfadó muchísimo. Antes de dar el primer bocado a cada comida, uno de sus sirvientes le decía al oído: «Señor, acordaos de los atenienses». Darío juró que se vengaría de ellos. La sangre está a punto de correr por tierras griegas. En el año 490 a.C., 10 antes de la decisiva batalla espartana de las Termópilas, el rey persa Darío envía por el mar Egeo un contingente de 30.000 hombres para acabar con Atenas. Darío lo hace porque está muy molesto. Unos años antes, los atenienses ayudaron a un grupo de rebeldes griegos a reducir a escombros una ciudad persa. Aquello se llamó revuelta jónica. Ahora llega el momento de la venganza, que resultará en una de las batallas más famosas de la historia, la batalla de Maratón. A unos 40 kilómetros al este de Atenas, en la llanura de Maratón,
un ejército griego formado por 8.000 hombres marcha hacia la costa para enfrentarse a los invasores. Los griegos vieron que la flota persa transportaba tropas con el fin de atacar Atenas, por lo que se pusieron en marcha y se desplegaron en la playa. Era un luchador experto. No hay que olvidar que pasó toda su infancia sujeto al estricto entrenamiento que todos los chicos de Esparta deben hacer para convertirse en feroces guerreros. En ese momento, es uno de los reyes de Esparta, por lo que los atenienses sabían lo que se hacían al acudir a él. Leónidas es un luchador habilidoso, pero se rendía culto al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos del año 1400 a.C. es uno de los santuarios más sagrados de Grecia. Es un templo erigido en una pequeña cima. El oráculo pone en estado de trance a los que desean saber. La solicitud de ayuda de los atenienses va a sellar su destino. Antes de tomar una decisión sobre si ayudarles o no, los espartanos consultan a su oráculo. Se trataba de un pueblo con arraigadas convicciones religiosas. Una de las formas más frecuentes de averiguar la voluntad de los dioses era a través de oráculos. En Esparta Luchaban entre sí mucho más de lo que combatían en el mismo bando. A pesar de sus deterioradas relaciones, los atenienses acuden a uno de sus mayores rivales, los espartanos, y a su rey, Leónidas I. Para entonces, Leónidas ya... Cuando los atenienses descubren el plan de Jerjes y la enorme fuerza bélica que ha movilizado, se dan cuenta de que van a necesitar ayuda. De ahí que la buscaran en aliados y amigos que defendieran el conjunto de Grecia. Pero la llamada de auxilio cae en saco roto, porque en esa época nadie considera una Grecia como una única nación. Lo que hoy vemos como un solo país, entonces era una serie de ciudades-estado que